Bueno, les decía que ya es momento de entrarle a este asunto triste, sin duda, que no va a ser directamente el tema de la desaparición, pero sí algo pues, objetivamente un tanto peor, que es el tráfico de personas. Está con nosotros Natalia Espinosa, ella es coordinadora del área contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, además de Dulce Leal, directora de Incidencia y Política Pública de Reinserta. Gracias a las dos por estar por aquí y me gustaría nomás empezar, si quieres, contigo, Dulce, pues, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves el tema de la trata? O sea, ayer tuvimos, vamos a pasar un poco de contexto, hablando sobre el tema de desapariciones y esto, el contexto de las madres que se andaban ahí, pues medio confrontando innecesariamente punto de vista con el presidente. Pero, ¿cómo ves este asunto de la trata? Bueno, complejo, terrible, y creo, ahorita un poco platicándolo antes de entrar al aire contigo, algo que debe de ser parte de la conversación cotidiana, no nada más de los gobiernos, sino de las personas en general, para buscar pues mejores formas de poder prevenir y erradicar, que bueno, ahorita lo vamos a ir conversando, pero es un tema bastante complejo, que tendría que estar en la agenda, no nada más pública, sino de toda la sociedad mexicana. Natalia, ¿dónde está el foco más fuerte de tensión o de, no sé, de alarma en este país? Hay, creo que, diferentes cuestiones que tendríamos que revisar o analizar a la hora de hablar de focos rojos, pero voy a partir un poquito de lo que Dulce acaba de comentar porque, como ella lo menciona, es un tema que nos puede concernir a todos o que nos concierne a todos porque justo cualquiera de nosotros puede ser víctima del delito de trata de personas. Y como para mantenerlo a todos en la misma cancha, ¿qué es trata de personas? La trata de personas es... lo que antes se conocía como trata de blancas, ¿no? Se llamó... Sí. Y que... Un término, perdónenme, sí. Así se le decía, no es mi culpa. No te preocupes. Básicamente, la trata de personas es el enganche o la captación de una persona con fines de explotación. Puede ser sexual, laboral. Puede ser diferentes tipos de explotación, puede ser laboral, sexual, puede ser todavía esclavitud, porque todavía existe la esclavitud, puede ser incluso el uso de menores en el crimen organizado, también es eso otro tipo de modalidad de la trata de personas. Sí. Existen muchas modalidades, algunas más conocidas, otras menos conocidas, pero justo por esta diversidad tan grande que existe es que puede ser que cualquiera de nosotros pudiera entrar. Incluso, por ejemplo, la extracción ilegal de órganos es una modalidad de trata de personas. Entonces, por eso digo que cualquiera podría ser víctima del delito de trata de personas. Lo que te preguntaba, ¿dónde ves como el rollo más denso? Bueno, en términos de datos en específico, podríamos hablar que niñas, niños, adolescentes y mujeres son, por lo menos en los datos, son las más propensas y más propensos a ser víctimas del delito de trata de personas. Pero es población físicamente vulnerable. Exactamente. ¿No? Cualquier tipo de agresión, digamos, de parte de un hombre. Sí, aunque también es importante mencionar que los hombres pueden ser víctimas también de trata de personas, sobre todo por la modalidad de trabajos forzosos o de explotación laboral. Por ejemplo, jornaleros agrícolas, la población indígena que trabaja que se va a trabajar en campos agrícolas, sobre todo en fronteras, como lo acaba de decir Dulce, pueden ser víctimas de este delito. Okay. Oye, Dulce, creo que hay un estado aquí en México que tiene particular fama, que es Tlaxcala, ¿no? Sobre justo trata de personas. Pues, ¿cómo va este asunto? Porque la verdad es que tristemente siento que no se habla lo suficiente porque es un tema muy pesado, es un tema muy denso. Hablar de literalmente traficar personas como si fuera mercancía, ¿no? Como si como vender personas como se hacía, ¿no? en muchas épocas de la humanidad e incluso recientemente en Estados Unidos. Pero bueno, nada más, te voy a dejar hablar porque sí, a mí personalmente me da mucho interés saber, porque si ya está, yo sé, no me considero un experto en trata de personas, pues hasta yo sé que en Tlaxcala hay como esta cierta capital, por así decirlo, de la trata de personas, pues alguien tuvo que haber hecho algo, ¿no? Pero... Qué complicada pregunta. Sí, yo sé, pero para eso estamos contigo, Dulce. No, pero te voy a decir, o sea, creo que también el tema de trata lo vemos como... Justo lo acabas de decir, como si fueran mercancía y en realidad opera como de un montón de formas. Hay personas que son víctimas de tratas que no son conscientes que son víctimas de trata. O sea, hay un tema ahí importante de manipulación, de engaño, de cosas detrás que ahorita un poco igual lo hablábamos,
no sé, hablemos de las mujeres, ¿no? En un tema de explotación sexual, que socialmente, en una cultura machista en la que vivimos, pensamos, ellas están ahí porque quieren estar, ¿no? Nadie les está obligando, nadie las tiene, o sea, no sé, como por un tema de, pues igual y ganan su dinerito, igual, no sé, vamos a pensar de forma como muy genérica. Cuando hay una serie de situaciones y circunstancias que la misma persona que está ejerciendo el poder sobre estas les coloca ahí para que estén en un estado de indefensión, ¿no? Y estén en un estado de vulnerabilidad en donde sea más fácil poder esto. Ahorita hablábamos, decía Natalia, del engaño mediante temas laborales, ¿no? Y hay una serie de situaciones que las personas no son 100% conscientes de que están siendo víctimas de tratas o de una cuestión de abuso o de explotación. Entonces, tendríamos que analizarlo ahí. Ahora, el tema de Tlaxcala específicamente, como me lo preguntas, creo que el tema de trata, lo que lo hace muy complejo es que también hay muchos actores involucrados y esferas de poder involucradas, no nada más a nivel nacional, sino creo que es una cuestión global que poco se atiende, muy impune, por lo que también el poder combatirla tiene que ser desde un lugar muy integral y muy analizado y muy explorado para, no sé, por eso digo que es un tema como muy complejo, porque no es como, si ya sabemos que están ahí, pues vamos y hagamos una redada y salvemos a todas, ¿sabes? Hay un montón de cosas de forma integral que tenemos que entender, visibilizar, analizar para poder tener una estrategia que pueda combatir algo que históricamente pues se ha invisibilizado, ¿no? Que hemos echado abajo del tapete como sociedad y como Estado y como organizaciones y demás. Natalia, además de estos componentes que ya decía como, digamos, de los niños, adolescentes y mujeres, creo que, digo, no es porque no encajen en esas categorías, pero la parte migrante creo que también incluso entra, ¿no? En el tema de la trata. Sí, como lo comentaba, cualquiera de nosotros puede ser víctima sin importar si somos mexicanos o si somos extranjeros. ¿Y aquí en México qué tal? ¿Se volvió más común el tema voy a platicar un poquito acerca, y me voy a basar en datos y también un poco en la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años que venimos trabajando aquí en México, el tema de trata de personas. En específico, el tema de migración, hay que entender, creo que dos cosas, ¿no? Diferenciar entre la migración regular y la migración irregular, que una es obviamente la que pudiera estar entrando al país de manera ilícita y la otra que es migración que viene de manera... Pasaporte, visa y todo. Eso es por una parte, y también otra parte que eso es migración externa, ¿no? Y otra la migración interna, que también tenemos a muchas personas al interior del país movilizándose por temas de cambio climático, por desplazamientos forzados, por el tema de crimen organizado o por otras situaciones de condiciones de vulnerabilidad que pueden exacerbarse en ciertos espacios. ¿Por qué lo menciono? Porque pues todas estas personas pueden estar, al ser desplazadas o al estar en procesos de movilidad o de tránsito, pueden ser más vulnerables al delito de trata de personas. En el caso en específico de personas que vienen de manera ilegal, a la hora de estar pues contratando estos servicios, corren mayores riesgos de que en el trayecto sean víctimas del delito de trata de personas, porque puede ser que el traficante les diga que tienen que, además de pagar una cantidad, tengan que pagar con cuerpo, que tengan que pagar con trabajos forzosos, y eso obviamente ya cambia de delito de tráfico ilícito de migrantes a el tema de trata de personas. Eso es por un lado. Por otro lado, y también es importante mencionarlo, que cuando estas personas ya entran al país les quitan los pasaportes o les quitan sus identificaciones oficiales, y eso hace que estas personas se vean más vulnerables por ese temor a ser deportados o ese temor de, pues estoy en este país sin ningún papel oficial, van a pensar que estoy cometiendo algún delito. Entonces, eso también es algo importante porque en el tema de trata de personas, obviamente, agrega un grado de vulnerabilidad a lo que ya sería el estar transitando solo por un espacio que desconoces. Dulce, ¿cómo has visto la evolución en general del tema de la trata aquí en México? ¿La evolución en cuestión a atención o al delito? Al delito como tal. O sea, ha habido un... Arriba, para abajo. Justo uno de ese acaba de publicar, creo que el sábado o el domingo, publicaban en el Universal el aumento de trata de menores en los últimos años. Bueno, pues ahorita también vamos a dejar que Natalia nos... Ahorita que nos platique un poquito más de eso. Sí.
pero ha habido un aumento, digo, y esto tiene que ver con el tema de aumento de la violencia, el tema de aumento de la delincuencia organizada, donde, no sé, antes me acuerdo, teníamos como muy identificados ciertos estados donde había presencia de ciertos grupos criminales, ¿no? Hoy la República completa, lugares de comunidades indígenas, pueblo, todo esto, entonces, pues se ha acrecentado, aunado. El tema es transversal y trastoca muchos otros enfoques porque ahí podemos hablar de un tema de pobreza, por ejemplo, el índice de desigualdad en México ha acrecentado en los últimos años. Según la Oxfam, México es el 5º país a nivel mundial con mayor índice de desigualdad, lo que hace que las oportunidades y todo esto nos pongan en condiciones de mayor vulnerabilidad y bueno, ahí podemos seguir abonando como situaciones. Entonces, creo que por eso lo decía al principio, tiene que ser prioridad para todas y todos poner atención de no nada más combatir, sino también prevenir estas cuestiones, porque nadie le pone el foco al tema preventivo y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? En cómo prevenimos, que hablando en tema que Reinserta nos ocupamos principalmente de niñas, niños y adolescentes que están en contacto con violencias extremas, cómo prevenimos que las adolescencias sean cooptadas por el crimen organizado cuando es una estadística que ha ido a la alza en los últimos años, ¿no? Entonces, y ahorita lo platicábamos un poco, desde las escuelas, desde el fortalecimiento de los vínculos afectivos, desde las familias, desde un montón de lugares podemos hacer muchas cosas. No nada más desde el tema político y gubernamental, sería lo ideal, pero sin duda no podemos perder de vista que es un tema de corresponsabilidad. Entonces, si estamos yendo a la alza, algo tenemos que estar haciendo ya, porque esto va a seguir creciendo si no lo atendemos, pues. Natalia, del reporte que del informe mundial, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias por mencionarlo. Sí, es cierto, el número de niñas y niños que han sido detectados incrementó a nivel Norteamérica. Tenemos ahora... Considerando Canadá, Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos y México, exactamente. El 49.7% de las víctimas identificadas son niñas, niños y adolescentes. Bueno, eso obviamente nos dice algo. Y quisiera justo aprovechar lo que acaba de decir Dulce, porque como ella mencionaba, ¿cómo podemos nosotros abonar? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a prevenir el delito de trata de personas? Sí hay una parte que le corresponde o hay una parte que tiene el Estado, otra parte que tenemos organismos internacionales, otra parte que tiene la sociedad civil, pero también otra parte que tienen medios de comunicación, que tiene la misma sociedad. Una de las cosas que nosotros hemos identificado a lo largo también del trabajo que hemos tenido es que muchas veces es el mismo núcleo familiar en donde puedes tú ayudar a prevenir que el delito de trata de personas se dé. Entonces creo que desde la misma sociedad, desde la misma familia, desde el mismo núcleo, podemos empezar a abonar. Eso es por un lado, y empezar a poner la atención porque una cosa que también es preocupante es que las niñas y los niños suelen ser las víctimas que tienen más posibilidades de sufrir más violencia a la hora de ser explotadas. Entonces, eso también es importante. Entonces, si queremos prevenir que estas niñas y estos niños y adolescentes sean lastimados, hay que empezar a poner el foco en el tema de prevención y de denuncia. Claro. Y en ese punto de la prevención, o sea, ya hablamos como el tema de incidencia y ahora pues, el tema de prevención, porque pues, evidentemente, si no estamos pudiendo, ¿no? Con la contención de que pase, pues digo, hay que tratar de ganarle un paso, ¿no? Fíjate que ahorita que escuchaba a Nat, nosotros ayer tuvimos un taller de masculinidades en Cebarezo, en Santa Marta, Catitla, con población varonil. Había un testimonio de un chico que estaba privado de la libertad, que nos contaba que su mamá murió. Hace unos años su papá cayó en una como depresión importante y dejó de atenderlo, dejó de verlo y entonces quien acogió a este adolescente en su momento fueron las calles. Y en las calles hubo consumo de sustancias, hubo una serie de situaciones y factores criminógenos que lo llevaron a una situación privativa de libertad. Que ojo, con esto no quiero decir que se esté justificando acciones delictivas, ni mucho menos, sino que entendamos de dónde vienen esas acciones y cómo como familia, como núcleo, como vínculo, porque aparte también nosotros desde Reinserta trabajamos mucho en el fortalecimiento de los vínculos. Muchas de las personas, especialmente adolescentes que han sido cooptados por el crimen organizado, hablan de sus redes criminales como con mucho orgullo porque se sienten su familia, ¿no? parte de... Claro. Porque alguien les hizo, ¿sabes? Entonces, si perdón que te interrumpa, pero si en la situación de esta persona que hablas, o sea, si te muere tu mamá, que seguro te destroza el alma. Claro. Y tu papá, que pues digo,
debería como de recaer un poco más ahora que tu madre ya no está. Tampoco está, si dices, puta, ¿y ahora con qué, güey? O sea, digo, no sé qué edad tenía esta persona cuando... No, 100%. todo esto, pero al final sí dices, puta, ¿y ahora qué? Necesitas una red de soporte y si eso luego se encargan de ser 7 personas, 7 criminales que te encuentras en la calle y dicen, pues vente, güey, sé nuestro compa, dices, pues de aquí soy, güey. 100%. Por eso esa parte de fortalecer los vínculos de los cuidadores, de las familias, las redes de apoyo que suenan muy románticas hoy en día y todo el mundo le tira como, no, o sea, no es romántico, es que somos seres humanos que necesitamos estas redes para no estar cayendo, ¿sabes? En esas cosas donde por pertenecer, muchas de estas personas de verdad están ahí por pertenecer a algo, porque los excluyen de la escuela, los excluyen la familia, los excluye, ¿sabes? Entonces, nosotros lo decíamos en un comunicado que sacábamos el día lunes respecto a este tema, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Que es algo que tenemos que analizar todos y todas, cuando la única opción de un adolescente es la delincuencia organizada o un grupo criminal. Es como fuerte, pero tenemos que asumir esa responsabilidad, nos guste o no, porque son como los excluidos de los excluidos de los excluidos. Y entonces ya no tienen para dónde, y pues los que les dicen, vente para acá, yo te voy a apapachar, ¿no? Entonces terminamos en esto. Entonces yo creo que la prevención radica mucho en la creación de fortalecimiento de vínculos familiares, de amistad, sociales, desde organización, etc., ¿no? Natalia, última cosilla antes de dar así de manera de conclusión. Pues a manera de conclusión y también retomando un poquito lo que Dulce está diciendo y también como para reforzar el mensaje, creo que el tema de las redes de apoyo, no solamente para las personas que se encuentran en conflicto con la ley, sino también para las víctimas que han sufrido del delito de trata de personas. Yo creo que lo que me gustaría decirle a todos es que los invito a que nos convirtamos en esa red de apoyo para aquellas personas que han sido víctimas del delito de trata de personas, pero también para aquellas que pudieran serlo. O sea, que nosotros como sociedad podamos nutrir nuestro tejido social para poder convertirnos en un agente de cambio. Ahí está el mensaje. Para todos, Natalia, Dulce, muchas gracias por haber venido. Que ya me estaban confesando que es la primera entrevista que dan en persona. Ya nos exhibiste. Iba a ser Ya. Había puras por Zoom. O sea, que la neta no los culpo. Si yo pudiera hacer mi chamba por Zoom, también lo haría. Tristemente no se puede. Pero bueno, Dulce, Natalia, muchas gracias. Venidos, vamos a hacer un corte, ahorita regresamos.